Buenas noches a todos, bienvenidos a la sala de estudio online Nocete Ipsum, conocimiento de sí mismo, en una transmisión más para hablar sobre el despertar de la conciencia. Hoy vamos a hablar de este tema que se titula el yo de la traición. Ya hemos hablado en otros temas que el yo es una actitud psicológica que se manifiesta motivado por las diferentes circunstancias de la vida, y que el yo está hecho de conceptos y creencias equivocadas que tenemos de la vida, y por lo tanto cualquier forma de ser de cualquier yo es siempre equivocada e inconsciente. Entonces hoy vamos a hablar del yo de la traición, de esta actitud psicológica que tenemos todos los seres humanos y que hay que trabajar si queremos mejorar y despertar la conciencia. Los objetivos de esta conferencia es estudiar el yo de la traición, así como conocer el significado oculto y trascendental de la historia de Jesús, para entender que la pasión del Cristo se vive dentro de cada uno de nosotros de instante en instante. Al igual conoceremos a los tres traidores sobre los cuales es preciso trabajar. Sí, cuando hablamos de conocimientos iniciáticos, la mayoría de los conocimientos iniciáticos siempre estudian la vida de Jesús desde una perspectiva práctica y trascendental, no solamente esotérica, sino que también simbólica, ¿sí? De manera que la historia de Jesús sirve como un mapa que señala los diferentes fenómenos y circunstancias que uno afronta al momento de emprender el trabajo interior. Primero vamos a hablar qué es la traición en general. No es nada del otro mundo. La traición es un acto de incumplir un compromiso, ¿sí? Es un acto de irresponsabilidad, es un acto de dar la palabra y luego no cumplir con la palabra de uno, ¿sí? La traición es un acto humano bastante común que encontramos en los diferentes grupos de nuestra sociedad, ¿sí? Existe, por ejemplo, el traición a la familia, la traición en el matrimonio a través de una infidelidad, porque el matrimonio es un compromiso que uno hace de amar a una pareja, ¿no? Pero luego, por circunstancias de la vida, la persona se fastidia de la pareja y entonces va en busca de otra, a escondidas. Entonces decimos que ahí hay adulterio, ¿sí? Pero hay un acto de traición porque esta persona no cumplió su compromiso. Podemos encontrar, por ejemplo, la traición a la nación, ¿sí? Cuando a lo mejor un político o un gobernante vende el patrimonio de la nación a determinadas empresas con tal de adquirir poder económico. ¿Sí? Entonces decimos que ese gobernante, que ese presidente, que esos senadores, diputados que aprueban leyes que van en contra del bienestar del pueblo, etcétera, decimos que traicionaron a la nación, no cumplieron su compromiso porque supuestamente son gobernantes, presidentes, senadores o diputados para hacer del país un lugar mejor. Podemos encontrar la traición en el campo laboral, ¿sí? Cuando a lo mejor los socios de una empresa luego no quieren cumplir
con los pactos del contrato. Entonces resulta que si hay 3 socios, 2 se ponen de acuerdo para sacar al otro socio y no cumplen con las leyes del contrato, de la empresa. ¿Sí? Cuando el empleado desvía fondos de la empresa, está traicionando a la empresa, porque está siendo contratado para sacar adelante la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos que la traición es algo que existe demasiado en la sociedad. Y es por eso que encontramos que el día de hoy la palabra ya no vale, ya no tiene valor. Si tú quieres un crédito hipotecario, un crédito bancario, tienes que firmar contratos, pagarés. Si quieres rentar una casa, tienes que tener, tienes que pagar por adelantado, tienes que pagar contrato, tienes que dar depósito, necesitas testigos. ¿Sí? Porque la palabra no vale. ¿Sí? Si uno dice que sí paga, que sí va a cumplir, que sí va a ir, y luego pasan cosas que mueven la psicología de la persona, y luego ya no tiene deseo de ir, ya no tiene deseo de cumplir, ya no tiene deseo de pagar, y por lo tanto no lo hace. Entonces existen leyes y contratos y formas que nos obligan a cumplir con nuestros compromisos en la sociedad, para que no podamos traicionar a los demás con quienes hacemos algún tipo de pacto, empleado y empleador, esposa y esposo, ¿sí? Un préstamo entre el banco y quien recibe ese préstamo y cliente, etcétera, ¿no? Entonces, esto que nosotros encontramos en el campo social, que es muy común, también existe en el mundo interior, ¿sí? En el campo espiritual también surge la traición. Es decir, que así como en el mundo físico, por la actividad del yo psicológico, del yo de la traición, que no quiere cumplir con sus compromisos con otras personas, este mismo yo se manifiesta en el campo espiritual y nos hace sentir deseos de no cumplir con nuestros compromisos que establecemos conscientemente en un momento en favor de nuestro ser. En el camino espiritual podemos pasar por determinadas circunstancias, buenas o malas, que puedan generar deseos de hacer otras cosas y abandonar el trabajo interior. Es decir, la traición a la gran obra, la traición a nuestro ser, a nuestra conciencia, que pasa, no se confíen. Pasa, yo conozco personas que años atrás entraron en el conocimiento y que empezaron a trabajar en el conocimiento con cierta disciplina y que luego por diferentes circunstancias que activaron el yo de la traición en su psicología, abandonaron el trabajo espiritual para dedicarse a cualquier otra cosa, por el motivo que sea. Entonces a veces pasan situaciones bien difíciles, como una decepción amorosa, como la desencarnación de un ser querido, como una noticia de una enfermedad o algo así, ¿sí? Que a veces una persona le saca el yo escéptico del trabajo interior, se decepciona del trabajo interior, y del yo escéptico viene el yo de la traición, que nos hace pensar que mejor dejamos de hacer este trabajo. ¿Para qué nos esforzamos tanto? Si luego pues nos tocó vivir esta cosa que ya nos tocó vivir,
¿sí? Y así decidimos abandonar el camino interior. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, que somos muy propensos como seres humanos a no cumplir con nuestros compromisos. Y que a lo mejor podemos ser muy cumplidos con nuestros compromisos con los demás. No es porque no tengamos el yo de la traición. No es porque seamos muy responsables o muy conscientes, sino es porque en la sociedad existen formas en las cuales nos obligan a cumplir. Entonces, si no cumples con tu pago, te meten una demanda. Si no cumples con tu palabra con otra persona, luego te difaman en las redes sociales. Y hay forma en la que nos amenazan y nos hacen cumplir. Está el policía, está la cárcel, la difamación de las redes sociales, la multa. Pero en el camino de despertar de la conciencia, cuando uno adquiere el compromiso de realizar la gran obra, hace uno el compromiso con su ser, es completamente diferente al compromiso social con los cuales tenemos con las demás personas. ¿Por qué? Simplemente porque si uno no cumple con el compromiso de trabajar para su ser, el ser no lo va a meter a la cárcel. El ser no lo va a difamar por las redes sociales. El ser va a respetar el libre albedrío de su alma, de su pedazo de alma. Entonces, cuando nosotros tenemos que ser responsables de nuestros avances espirituales, y cuando no vamos a ser culpados, multados o llevados a la cárcel por no cumplir, surge este yo de la traición en cualquier momento de nuestra vida, que hace que sintamos interés por hacer otras cosas que nos alejan del trabajo espiritual. Cosas que vamos a estudiar ahora mismo, ¿no? El yo de la traición tiene tres aspectos diferentes. Estos tres aspectos están simbolizados por las tres personas que cometieron acto de traición contra el Maestro Jesús hace 2020 años atrás. La pasión del Cristo o el drama cósmico tiene su aspecto interior, ¿sí? La vida del Maestro Jesús que hemos leído en los evangelios y todo lo que se vivió, la crucifixión, etcétera, tiene su aspecto interior, tiene su aspecto esotérico y trascendental, tiene su aspecto simbólico, porque el Maestro Jesús vino a hacer afuera lo que nosotros tenemos que hacer por dentro. Lo que hizo el Maestro Jesús con su vida fue exteriorizar, materializar la obra interior que se vive de manera individual dentro de cada ser humano de instante en instante. Estos son conocimientos herméticos. Así se estudian las diferentes fraternidades de tipo iniciática. Sabemos muy bien nosotros que el Cristo, ¿sí?, esa representación histórica de Jesús de Nazaret, representa la conciencia de cada quien. El Cristo vive dentro de uno mismo. Y el Cristo es nuestra conciencia, es nuestro ser, es nuestro corazón, como dijéramos un poquito de una manera romántica, ¿no? El Cristo es nuestra conciencia. Y el Cristo está dentro de cada ser humano. No es algo que está afuera. No es algo que vino hace 2000 años y se fue. Es algo vivo que está dentro de todos los seres humanos, de donde brota toda la sabiduría y el amor de Dios en nosotros.
Judas representa a su vez el demonio del deseo. Pilatos representa el demonio de la mente. Y Caifás representa el demonio de la mala voluntad. Estos tres aspectos del yo psicológico, del yo de la traición, que se manifiesta en mente, emociones y en obras físicas, no permiten que hagamos la gran obra de la autorrealización íntima de nuestro ser. Vamos a estudiar cada uno. Judas. El demonio del deseo. Este enemigo vive en el cuerpo astral o representa el cuerpo astral lunar. El cuerpo astral caído. ¿Sí? ¿Qué hizo el Judas? Entregó al Cristo por 30 monedas de plata. Y estas 30 monedas de plata son de alguna manera una alegoría de la codicia. ¿Sí? Vendió al Cristo por dinero, que es codicia. ¿Sí? Deseo tanto algo que estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguirlo. Eso es codicia. Y a veces uno en la vida puede desear tanto algo que está dispuesto a abandonar el trabajo interior con tal de conseguir eso. Y ahí vamos en la vida. Todos los seres humanos, incluyéndome, no me salvo. Traicionando al Cristo todos los días por tratar de satisfacer nuestros caprichosos deseos. Traicionamos al Cristo por dinero, por fama, por prestigio, por estatus social, vanidades, fornicaciones, satisfacciones materiales, entretenimientos, etcétera. Negocios, por ejemplo. ¿Sí? Codicia uno tanto el dinero que se la vive haciendo de negocios. ¿Y el trabajo interior cuándo? Ojo, el trabajo interior, y quiero que quede claro ahora, si no he sido claro en otras conferencias, no es algo abstracto. ¿Sí? El despertar de la conciencia no es algo que se va a dar nada más porque quiero que se dé. El despertar de la conciencia es posible solamente a través de un trabajo interior que es igual a disciplina. Una persona que está trabajando sobre sí misma es una persona que tiene una disciplina interior, que todos los días practica determinados ejercicios que le permitan expandir su conciencia. No es nada más así porque sí. Entonces, una persona que, por ejemplo, codicia tanto el dinero, se la pasa haciendo dinero, negocios, todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, toda su vida. ¿Y el trabajo interior cuándo? Nunca. Conclusión: traicionó al Cristo por dinero, por 30 monedas de plata.
Hay muchísima gente, millones de personas que traicionan al Cristo por codicia, por alcanzar la fama. ¿Sí? Las personas buscando la fama, el prestigio, ¿sí? Empiezan a hacer cosas que van en contra de su propia conciencia. Por ejemplo, una mujer que quiere ser famosa en las redes sociales, que quiere salir en la televisión, puede ser capaz de prostituirse con tal de alcanzar ese objetivo, con tal de satisfacer su caprichoso deseo de ser famosa, de tener 1.000.000 de seguidores. Ahí está el Judas en esa mujer, prostituyéndose de alguna manera con tal de alcanzar algo en la vida. Y así, todos traicionamos al Cristo con todos nuestros caprichosos deseos. El deseo de tomar alcohol, ¿sí?, que duerme la conciencia. Por lo tanto, es traición al Cristo. El deseo de fumar, que duerme la conciencia. El deseo de mentir. El deseo de pelear o de discutir. El deseo de dormir más de la cuenta, pereza. El deseo de chismear, de pasear, del ocio. ¿Sí? Que no nos permiten tener una disciplina interior y que además generan actos que van en contra de la conciencia. Porque, por ejemplo, el Cristo en nosotros es verdad. Es lo único verdadero que tenemos. Entonces, cuando tenemos el deseo de mentir, ahí está el Judas, que va a traicionar al Cristo. Porque cuando mentimos, estamos traicionando al Cristo, porque el Cristo es verdad. ¿Sí me explico? Hay que luchar contra el Judas que llevamos dentro, contra nuestros caprichosos deseos. Ojo, no todos los deseos son caprichosos. Hay deseos que son justos y que ocupan su lugar. Voy a explicar. El deseo es en sí una fuerza que utilizamos para actuar. Cuando nosotros tenemos mucho deseo de hacer algo, nos vamos a dar cuenta que es muy fácil realizarlo. Pero cuando nosotros no tenemos deseo de hacer algo, entonces hacer ese algo es espantosamente difícil. Y muchas veces hasta ese algo lo terminamos posponiendo. Porque el deseo es fuerza. Y el deseo nos mueve todos los días, toda la vida. Todo lo hacemos por deseo. Es decir, vivimos como se nos da la gana. La persona que tiene deseo de tomar, toma. La persona que tiene deseo de fumar, fuma. La persona que tiene deseo de chismear, chismea. La persona que tiene deseo de fornicar, fornica. La persona que tiene deseo de pelear, pues sale y se pelea con quien sea. Entonces, vivimos de una manera mecánica, satisfaciendo nuestros deseos, que solamente alimentan nuestro egoísmo y sueño de conciencia. Hay deseos que son conscientes y hay deseos que ocupan su lugar. ¿Sí? El deseo de comer sanamente, el deseo de hacer ejercicio,
el deseo de descansar un rato, el deseo de querer hacer bien las cosas en tu trabajo, el deseo de querer hacer una meditación. Son deseos útiles y necesarios. Pero hay otros deseos que son parte del sueño de conciencia y con esto tenemos que luchar. Si nosotros no aprendemos a negarnos a sí mismos, utilizando las enseñanzas del Maestro Jesús, que decía: aquel que quiera vivir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, ese niéguese a sí mismo es aprender a negar estos deseos que nos llevan a actuar en contra de nuestra conciencia. Si nosotros no luchamos contra nuestros deseos, entonces nos volvemos esclavos de ellos. Quedamos limitados a sus caprichos. Y ahí vamos haciendo una vida egoísta, mediocre, que al final nos deja muchísimas carencias y problemas de todo tipo. Pero si uno aprende a negarse a sí mismo, si uno aprende a autoobservarse y no identificarse con sus deseos, no dejarse llevar por sus deseos, entonces se hace dueño de esa fuerza. Porque el deseo es una fuerza que te somete, pero si no te dejas llevar por ese deseo, entonces tú sometes a ese yo y recuperas esa fuerza. Por eso, en el Evangelio de Judas está escrito: dichoso aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro, porque detrás del deseo caprichoso, morboso y egoísta está la fuerza del ser, la disponibilidad y la libertad. A Judas lo vencemos aprendiéndonos a negar. Y decimos que el enemigo, que es el enemigo de la naturaleza. Porque el Judas no permite que hagamos el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual y anímica. En términos claros, no permite la creación de los cuerpos existenciales del ser. Por eso es enemigo de nuestra naturaleza, de la naturaleza superior del ser humano, que son los cuerpos estelares del ser, como le decía Gurdjieff, o los cuerpos solares, como lo estudiamos en la Gnosis. Tenemos también a Pilatos, que representa el demonio de la mente, que es el enemigo de la sabiduría. Y este enemigo vive en el cuerpo mental, en la mente, en los pensamientos. Recordemos que Pilatos entregó a Jesús sabiendo que era inocente. Y decimos que se lavó las manos. ¿Y qué es esto de se lavó las manos? Que a veces lo usamos mucho en nuestra convivencia social. Que se justifica uno. Que sabiendo uno que hay algo que está mal, que hay algo que está equivocado, uno no hace nada por resolverlo. Allá ellos. Y nos lavamos las manos o nos hacemos a los ciegos, a los tontos, a los desentendidos. Entonces, el Pilatos en el interior, que es el demonio de la mente, es este mecanismo psicológico que todos tenemos de crear justificaciones, excusas y pretextos para no hacer el trabajo interior.
Entonces, cuando hablamos, hay que autoobservarnos, hay que transformar las impresiones, hay que, en vez de en vez de juzgar a los demás, juzgarnos a nosotros mismos. Hay que ayudar al prójimo que más lo necesita. Hay que meditar, hay que reflexionar, hay que transmutar las energías sexuales. ¿Sí? Entonces uno piensa, es que no tengo tiempo. Es que yo eso no lo necesito. Como he escuchado que algunas personas, mayormente ya grandes, que van a las salas de estudios, a dar su vuelta, de 40, 50, 60 años, ¿sí? De repente tienen este concepto de yo no lo necesito, ¿sí? Como que el despertar de la conciencia es algo para adolescentes, y los que ya estamos maduritos como que ya estamos del otro lado, ¿no? Pero pues eso es una ilusión. Hay otros que piensan, es que está muy difícil, es que meditar está difícil y como está difícil no lo hago. O es que yo ya estoy muy grande, o es que estoy muy joven, o después lo hago. ¿Sí? Y empezamos a poner pretextos para no hacer las actividades del despertar de la conciencia, practicar los mantras, transmutar las fuerzas cósmicas, las runas, etcétera, etcétera. Nunca hacemos la disciplina esotérica. Cometemos actos impuros, actos inconscientes, actos egoístas. Mentimos, agredimos, insultamos, odiamos. Y nos justificamos. Decimos que es culpa de los demás. Decimos que para qué se mete conmigo. Nos hacemos a los desentendidos que no lo sabíamos. Pensamos que se lo merece. O si vivimos, por ejemplo, consintiendo el vicio del alcohol, podemos justificar el vicio que tenemos considerándolo normal porque todos toman. Entonces, ahí está el Pilatos. Este mecanismo psicológico que justifica nuestros vicios, que justifica nuestros temores, que justifica nuestras agresiones y nuestro mal carácter. ¿Cómo vencemos al Pilatos que llevamos dentro? En vez de juzgar a los demás, debemos de juzgarnos objetivamente a sí mismos. En vez de culpar a los demás por las cosas que nos pasan, debemos de hacernos responsables de nuestra vida y de nuestros errores que cometemos en la vida, por lo cual nos encontramos hoy en donde estamos. ¿Sí? Si por alguna razón insultamos a nuestra pareja, porque, no sé, se salió de control, y bueno, en vez de echarle la culpa y pensar, pues, ¿para qué me lo dices? ¿O para qué lo haces si sabes que me molesta? Tenemos que ser sinceros y aceptar nuestra pobreza espiritual y aceptar nuestro error, que nos identificamos con la ira y que es nuestro error insultar a nuestra pareja. Y así vamos viviendo aceptando los errores que vemos en nosotros mismos.
Sabemos que el Cristo es Dios en nosotros, sabemos que el Cristo es lo eterno, lo trascendental, lo inmortal, lo más especial. ¿Sí? Pero cuando el Cristo nos habla no le hacemos caso. Sí, y decimos, es que está difícil, es que no le entiendo, es que ¿qué quieres que yo haga? Es que los demás me presionan. Y traicionamos al Cristo cuando no escuchamos nuestra conciencia. Aquí les meto a otro epilón. Pedro representa el demonio del temor. También es parte del cuerpo mental, de la mente. Recordemos que Pedro negó 3 veces al Cristo por temor. Cuando estaban llevando al Cristo preso por los guardias de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, entonces Pedro empezó a seguir disimuladamente al Maestro Jesús para ver dónde se lo llevan, qué van a hacer con él. Y cuando llega a las sinagogas, entonces hay personas que empiezan a reconocer a Pedro y que lo empiezan a señalar. ¿No es ese el discípulo de Jesús? ¿No es ese aquel que siempre andaba con Jesús? Y lo empiezan a señalar. Y Pedro se asusta y lo niega 3 veces. Yo no sé quién es. Yo no sé de qué habla. A ese yo no lo conozco. ¿Sí? Por temor a que también pues lo crucificaran. Esta negación que hizo Pedro al Maestro Jesús 3 veces representa la negación a practicar los 3 factores de la reducción de la conciencia por temor. Tenemos temor a la muerte psicológica porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer si destruimos todos estos conceptos, todas estas creencias ilusorias y esta imagen que nos hemos formado. Tenemos miedo del nacimiento segundo, de que algo pase, de que nos vayamos a morir, de que nos vayamos a enfermar, o yo qué sé. Tenemos miedo del sacrificio por la humanidad, de compartir la enseñanza, miedo a que dirán, a que se burlen, a que nos critiquen. Y pudiendo morir, no morimos. Y pudiendo nacer, no nacemos. Y pudiendo servir, no servimos. ¿Por qué? Por temor a lo desconocido. Este es el Pedro que todos llevamos dentro. Ya este demonio lo derrotamos con fe. Porque el miedo es falta de fe. Una persona cuando tiene fe no tiene miedo. Y la fe es el producto del estudio y del convencimiento de las verdades divinas. Así que todos los días hay que actualizar nuestras aspiraciones espirituales, hay que renovar nuestras fuerzas. Así es como vencemos al demonio del temor. Y por último, tenemos a Caifás, el demonio de la mala voluntad, enemigo de la verdad, que vive en el cuerpo causal. Sí, Pilatos era el enemigo de la sabiduría, porque a través de las justificaciones no podemos comprobar las verdades del Cristo y recibir su sabiduría, ¿no? Caifás era un sacerdote que metió cizaña a todo el mundo
para que metieran a Jesús a la cárcel y para que después sea crucificado. ¿Y por qué Caifás acusó al maestro Jesús de hereje? Porque las enseñanzas de Jesús no concordaban con sus dogmas y con sus creencias fanáticas y anticuadas. Entonces, algo curioso de Caifás es que siendo una persona muy religiosa y muy al servicio de Dios, nunca le dio por verificar si lo que el maestro Jesús enseñaba era verdad. Decidió vivir al servicio de Dios porque era un sacerdote, pero luego hizo mal uso de las enseñanzas divinas para mandar a matar, encarcelar y crucificar no solamente al Maestro Jesús, sino a todo aquel que no viva de acuerdo a sus dogmas. Es decir, mataba gente en el nombre de Dios. ¡Qué barbaridad! Caifás representa la mala voluntad para meditar, la mala voluntad para autoobservarse, la mala voluntad para estudiar, la mala voluntad para ayudar a otros y la mala voluntad para refrenar los deseos. Hay que diferenciar a Judas de Caifás. Una cosa es desear mentir, ese es el Judas, y otra cosa es mentir, llegar al hecho, ese es el Caifás. Uno puede sentir deseo de mentir, ahí está el Judas, pero uno puede no mentir aunque tenga el deseo. Entonces no permite que el Caifás salga en uno. Sale el Judas, pero no el Caifás. Deseo de mentir, pero no miente. Deseo de agredir, pero no agrede. Por eso tenemos mala voluntad. Mala voluntad para hacer las prácticas del conocimiento que nos permitan verificar la realidad de Dios, de la Madre Divina, de las dimensiones superiores de la conciencia. Y a este demonio se le vence con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Es decir, ¿qué es la mala voluntad? Es un estado interior de dolor, de pesadumbre, cuando tenemos que hacer algo, como una meditación. Sí, cuando tenemos mala voluntad es como un fastidio, un vacío, un dolor que se siente en las emociones, en el cuerpo astral. Una resistencia hacia una actividad que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que es importante realizar. Entonces, cuando hay mala voluntad, hay que vencer al Caifás. Si hay mala voluntad para meditar, aunque haya mala voluntad, hay que meditar. Y para meditar tenemos que hacer sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Hay que hacerlo, así nos duela, así nos cueste. Hay que autoobservarse, así nos duela, así nos cueste. Hay que estudiar las lecciones, las conferencias, así nos duela, así nos cueste. Hay que ayudar a los demás, así nos duela, así nos cueste. Y vamos a ir desarrollando la voluntad. Y en algún momento nos va a dejar de costar tanto trabajo. Y lo vamos a empezar a hacer con una naturaleza. Recordemos que no se pueden servir a dos señores. Acuérdense que Pilatos le puso al pueblo a Barrabás, que era un ladrón, y a Jesús. Y Pilatos dijo: podemos liberar a uno. Y se le ofrece al pueblo.
la decisión. Y el pueblo dice, suelten a Barrabás. Sabemos que Pilato representa la mente. ¿Sí? Y nuestra mente nos presenta dos caminos. El camino del Maestro Jesús, el camino del Cristo, de la verdad y de la vida. Y el camino de Barrabás, que es el camino del ego. Porque Barrabás era un ladrón. Aquel que se roba la energía, los recursos, la disponibilidad que tenemos en función de sus propios caprichos y egoísmos. Ese es Barrabás, es nuestro ego. Y cuando Pilatos pues expone a estas dos personas, entonces el pueblo, las multitudes dicen, suelten a Barrabás. ¿Y quiénes son estas multitudes? Pues obviamente que los yoes, dice el maestro Samael que tenemos al menos 10,000 yoes, 10,000 defectos psicológicos, 10,000 formas de ser. Son todos estos yoes que exclaman, suelten a Barrabás. La lujuria, la pereza, el orgullo, todos los defectos que tenemos. Entonces, no podemos servir a los señores. Tenemos tiempo, tenemos salud, tenemos dinero. ¿En qué lo vamos a gastar? ¿En qué lo vamos a utilizar? ¿En satisfacer nuestros caprichos egoístas o en función de una gran obra interior, de una gran obra de amor? Ustedes deciden. Y vamos a ver un ejemplo rapidito de cómo se manifiesta estos tres traidores en la vida cotidiana y generan el sueño de conciencia. Por ejemplo, una persona se entera que un compañero del trabajo está hablando mal de él. Entonces la información le llega por el sentido del oído. Y cuando escucha que alguien le dice, fulanito está hablando mal de ti al jefe, le dijo que llegas tarde todos los días, pues ponemos una cara más o menos como el hombre de la imagen. Y enseguida sale el Judas. Enseguida sentimos el deseo de callarle la boca, de ir a reclamarle, de hablar mal de ella también, de insultarla, de pelear, de discutir, de acusarla, de vengarse. El deseo nada más. Luego viene Pilatos, que justifican los deseos para que podamos llevarlos a cabo. Entonces, se lo merece, ¿para qué habla mal de mí? Es que si no lo hago va a seguir hablando mal de mí. Él se lo buscó, es por su bien, es para que aprenda, para que sepa quién soy, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego por último viene Caifás. Mala voluntad para callar, mala voluntad para no agredir, para no insultar, para no pelear, mala voluntad para autoobservarse, mala voluntad para reflexionar la conducta que uno está teniendo interiormente, mala voluntad para armonizar diferencias, mala voluntad para perdonar al prójimo por sus errores. Y conclusión, pues el pleito. Le hacemos el pleito, la persona obviamente reacciona, se defiende y empiezan los dramas que quién sabe cómo pudieran terminar.
pero uno mismo se está haciendo correspondiente a vivir eso por traicionar al Cristo. Ahí ya se traicionó al Cristo en ese momento. Y aquí estuvieron los tres traidores: Judas, Pilatos y Caifás. Y así con cualquier cosa. Entonces, si ustedes tienen un pleito con una persona o algo, lo que sea, traten de encontrar a los tres traidores. Cuando estudian sus conductas, cuando reflexionan sobre sus comportamientos, ahí los van a ver. Y el verlos les va a dar una conciencia y una convicción para trabajarlos, que los va a llevar al cambio. Para reflexionar que estoy en ustedes, qué es la traición, cómo se manifiesta la traición, cómo se manifiesta el Judas, cómo se manifiesta Pilatos y Caifás dentro de mí. Y descubre el proceso de traición en un evento de tu vida personal con estos tres traidores. Cualquier problema que tú tengas en tu vida, económico, de salud, con tu pareja, con algún amigo, con algún familiar, encuentra los tres traidores que te llevaron a tales circunstancias. Esto es el despertar de la conciencia. Esto es lo que les invitamos a hacer. Esto es un conocimiento práctico. Así que manos a la obra, mis hermanos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Llegamos al final de la conferencia. Gerardo Piña, buenas noches. Rafa Corona, buenas noches, saludos a todos. Buenas noches a ambos hermanos. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Jesús Cazafantasma. Jessy May, buenas. Perla, hola, gracias. La obra es para con nosotros. Así es, Perla, la obra es para uno mismo, no para los demás. Uno no tiene por qué estar haciendo que los demás se autorrealicen. La autorrealización es de uno mismo. Jesse dice, ¿cómo cuesta? Sí, así cuesta. Cuesta porque estamos degenerados. Cuesta al principio, pero cuando nos empecemos a regenerar, veremos que cada vez se vaya haciendo más fácil. ¿Sí? Lilia dice, excelente, gracias. Bien, hermanos, pues hasta aquí mis palabras. Gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Si tienen preguntas después, me las pueden enviar vía inbox. Y pues estoy al pendiente la próxima semana. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Y que tengan muy bonita noche. Les mando muchas fuerzas, mucha bendición, mucho amor y sabiduría. Miriam Melesio nos comenta, muchas gracias, saludos. Gracias, Miriam, un saludo de vuelta a ti y a tu familia. Espero que estén muy, pero muy bien y muy contentos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.